Señor secretario, lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación, mediante el cual comunica que la sala accedió a la solicitud que se la planteara en orden a que dos mociones relacionadas con el proyecto contenido en el boletín 12.759 y que se refiere al abuso patrimonial contra los adultos mayores, sean remitidos a esta comisión. Se trata de los boletines 11.866 y 10.522, ambos mociones. Estrechamente vinculado con lo anterior, también se recibió un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que la sala accedió a la solicitud de esta comisión a refundir los tres proyectos sobre la misma materia. En tercer lugar, un correo electrónico de la Dirección del Servicio Nacional del Adulto Mayor, mediante el cual hace llegar las excusas por la inasistencia de su director, el señor Octavio Vergara, ya que se encontrará en una actividad oficial con la primera dama. Sin embargo, y tal como se acordó en la sesión pasada, informa que hará llegar a la comisión una minuta técnica para continuar avanzando en los temas ya abordados. En cuarto lugar, un correo electrónico mediante el cual se remite una minuta ejecutiva comprometida en la sesión pasada por la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, doña María Jimena Rivas, y por el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, don Octavio Vergara. En el mismo correo hace llegar la excusa por la inasistencia a la presente sesión de la directora del Senadis por temas de agenda. Razón por la cual asistirá en su representación, si la comisión lo tiene bien, la señora María Pilar Iturrieta Cuevas, jefa del Departamento de Defensoría de la Inclusión de la Subdirección de Coordinación Intersectorial del Senadis. En quinto lugar, un correo electrónico de la Dirección de la Defensoría de la Niñez, mediante el cual hace llegar las excusas por la inasistencia a la presente sesión de la señora defensora, doña Patricia Muñoz, y hace saber al mismo tiempo que es una representación, asistirán la jefa de gabinete, señora María Luisa Montenegro, el jefe jurídico, señor Cristóbal Santelices, y la señora Yanina Mondino Barrera, de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial. Y finalmente se recibió un reemplazo temporal por esta sesión, don Luis Pardo, en lugar de doña Erika Olivera. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la lectura de la cuenta. ¿Aprobada? ¿Sí? ¿No hay? ¿No? Aprobada, entonces. Señor secretario, por favor, dar lectura a la orden del día. Sí, para que en primer lugar, continuar con la discusión general del proyecto de ley, que ya son tres porque están refundidos, para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad. La Secretaría elaboró un comparado sobre los tres proyectos que están a su disposición. Y en segundo lugar, entonces, seguirían con el proyecto de ley sobre el Estatuto Integral contra la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes. Presidente, se dio lectura a la cuenta y entonces estamos en condiciones de pasar al orden del día. Ya, muy bien. Disculpen el atraso. Bienvenido, ministro. Entonces, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Ahí estamos, ¿cierto? Ya lo dio. Ya. Entonces habíamos invitado al señor ministro a ver si se podía pronunciar de acuerdo a los proyectos, y el primero que íbamos a ver iba a ser el de violencia intrafamiliar para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad. Así que, señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradezco la invitación que se nos ha formulado para referirnos a este proyecto de ley que junta tres iniciativas parlamentarias referidas en general al tema del abuso patrimonial, referido a adultos mayores y a personas con discapacidad, que han presentado diversos diputadas y diputados de esta corporación. Se trata, sin lugar a dudas, en términos generales, de una iniciativa de valor que apunta a llenar un aspecto que requiere mayor fortalecimiento y que, por lo tanto, en términos generales,
consideramos que hay aquí una buena idea para legislar. Ahora me voy a referir a los tres aspectos centrales que abarca esta iniciativa y nos ponemos a disposición junto con Sebastián Valenzuela, el jefe de la División Jurídica, para entrar en algunos detalles mayores que dicen relación con aspectos más precisos respecto a los cuales tenemos distintos tipos de observaciones. El primero de los temas que abordan estas iniciativas dice relación con las modificaciones al artículo 489 que buscan incorporar a quienes están exentos de responsabilidad criminal en materia de hurtos, defraudaciones o daños, agregar al listado que hoy día tiene la legislación a las personas que tienen algún grado de discapacidad física o mental, o personas que tengan dependencia respecto del imputado. El segundo aspecto agrega a otros obligados a denunciar, y el tercero se refiere ya más directamente al tema del abuso patrimonial como concepto. Respecto de estas tres materias, yo quisiera señalar lo siguiente. En las exenciones, que ya tienen y que están referidas originalmente a parientes, y ya se había agregado la idea de que también no será aplicable esa exención en algunos casos determinados, es decir, una contraexcepción a esto de la aplicación de las normas que excluía a los mayores de 60 años. A esa disposición se le agregaría el hecho de que si la víctima tiene algún grado de discapacidad física o mental o de dependencia respecto del imputado, se también quedaría excepcionada respecto de esa posición. El concepto, como regla general, nos parece agregado. Compartimos la idea de que se incorpore también esta figura, pero respecto de su redacción, de su contenido más específico, pareciera necesario algunas precisiones que permitan realmente tipificar debidamente esta disposición. Y eso nos parece importante de precisar. Desde luego, no solamente hay discapacidades físicas o mentales, hay también de carácter sensoriales, hay también que buscar cierta coherencia normativa, como por ejemplo cuando se regula el delito de maltrato en el artículo 403 del Código Penal, que genera otra forma de redactar esta materia, o también respecto de cuando se refiere a que la víctima tenga algún grado de dependencia respecto al imputado, como tal, como redacción resulta compleja y por lo tanto sería bueno establecer una mayor precisión en los alcances de esta disposición. La segunda de las disposiciones que se busca modificar es la del artículo 175 del Código Penal, agregando a quienes están obligados a hacer denuncias, se agrega un literal nuevo, la letra F, que incorpora a las instituciones bancarias, financieras, administradoras de fondos de pensión, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, compañías de seguro y otras de similar naturaleza, directamente o por medio de sus gerentes, ejecutivos, empleados, de los delitos que ocurran en su dependencia o que afecten a sus clientes con ocasión de operaciones propias de su giro. Aquí, efectivamente, se plantean, de nuevo, problemas de técnica legislativa propios del ámbito del derecho penal que a nuestro juicio corresponde precisar. Lo primero es que el resto de los retirables de esta disposición están más bien referidos a personas naturales y por lo tanto aquí al incorporar a personas jurídicas genera una situación distinta. El tipo penal en sí mismo es muy amplio, no solamente porque incluye a personas jurídicas y todos sus ejecutivos, sino que también porque de alguna manera esta disposición está referida a todos los delitos, cuestión que es importante precisar porque la idea matriz de este proyecto está referida a si las víctimas son adultos mayores o personas
personas en situación de discapacidad, generando aquí una suerte de conflicto respecto a la idea matriz, al ir más allá de la idea matriz del proyecto por la forma como esta norma está redactada. Es decir, creo yo, o creemos que la forma como está planteada, si bien se refiere a una idea que uno entiende respecto de cómo ayudar a lograr esta denuncia obligatoria, por su técnica legislativa puede producir inconvenientes serios en su aplicación. Y finalmente, respecto del abuso patrimonial que se quiere incorporar en la ley de violencia intrafamiliar, se está señalando de nuevo aquí una buena idea cuando estamos constituyendo un abuso patrimonial. Sin embargo, presidente, cuando se entra a verificar la redacción de la norma propuesta, se advierte que el concepto de abuso patrimonial, que sería tomar, apropiarse, obtener o retener la propiedad real o personal de un adulto mayor a fin de hacer uso indebido con la intención de defraudar o ambos, estamos entrando a una norma más bien de carácter sustantivo, más bien propia del derecho civil que de la forma como el derecho penal señala los conceptos de apropiación, propiedad, posesión, negligencia de la gestión, ánimo defraudatorio, incumplimiento de deberes de cuidado, existencia de una fuente de obligación, son propios del derecho sustantivo y no corresponden tanto a materias propias del derecho de familia o del derecho penal, por lo cual se produce aquí una primera dificultad. Enseguida también hay conceptos que no corresponden. Se habla de la propiedad real o personal de un adulto mayor. La propiedad es siempre un derecho real y por lo tanto aquí hay una conceptualización impropia de un texto legal. Y respecto de los deberes de cuidado que se establecen, también aquí se produce una suerte de materia difícil de comprensión, porque dice los deberes de cuidado que provengan de una relación de familia, contractual o judicial. La verdad es que es impropio hablar, por ejemplo, de los deberes de cuidado que provengan de una relación judicial. El lenguaje no corresponde, los deberes de cuidado emanan de las relaciones de familia. Ese es como el origen sustantivo y por lo tanto hay que construir los deberes de cuidado en torno a esa situación. Y si acaso provienen de un contrato, como se estipula, pudiera entenderse de que estamos hablando del contrato de mandato y por lo tanto en su configuración, más que referirse a un tipo penal, estaríamos hablando de un ilícito civil y que debería por lo tanto ser reformulado en otro sentido. En resumen, respecto de los puntos contenidos en esta primera iniciativa, repito, creemos que hay aspectos de valor, incorporar en las exenciones a los discapacitados, incorporar a otros en su obligación de denunciar o incorporar el concepto de abuso patrimonial, son ideas que en sí mismas nos parecen valiosas. Pero desde un punto de vista de la técnica legislativa penal creemos que es necesario corregirlas y precisarlas. En la segunda de la iniciativa, aquí hice relación con la que establece en la Ley de Violencia Intrafamiliar la sanción al abuso económico y patrimonial en contra de los adultos mayores. Nos parece, de nuevo, una iniciativa que tiene valor conceptual y, por lo mismo, una idea de interés en legislar. Sin embargo, los tipos penales que aquí se describen, fundamentalmente el que está en el inciso segundo, porque el inciso tercero de este nuevo artículo 6 bis
como el que está que reemplaza el artículo 7, inciso tercero, de alguna manera están contenidos en el actual texto legal. Pero este concepto de abuso patrimonial tiene complicaciones en cuanto a que se habla de la excesiva o indebida utilización del activo o pasivo del adulto mayor. Es difícil entender lo que se quiere sancionar penalmente: excesiva utilización de los activos o pasivos, o más adelante se habla de cualquier engaño o artificio en beneficio propio o de tercero que sea constitutivo de una falta a los deberes de cuidado. Nos parece, presidente, que aquí este tipo penal que se está incorporando introduce conceptos que, más que referirse a una excesiva utilización de los activos pasivos, está refiriéndose a una mala administración que hace quien quiere abusar de un adulto mayor. En ese contexto, nos parece que pudiera abordarse esta materia más dentro de la nueva figura de administración desleal que se aprobó el año pasado en el Estatuto Anticorrupción, que incorporó la figura de administración desleal en el ámbito privado. Normalmente la corrupción ha sido regulada en Chile referida a autoridades, es decir, a un acto de soborno, a una autoridad, a un acto en que la autoridad defrauda o usa recursos en beneficio propio. Pero el Estatuto Anticorrupción que se aprobó el año pasado incorporó delitos de persona jurídica, aumentando su ámbito, y algunas figuras propias del sector privado, como la corrupción entre privados y la administración desleal. En ese ámbito de la administración desleal, nosotros creemos que se pudiera incorporar de alguna forma los conceptos y tipos que aquí se están planteando en la propuesta que han hecho los autores de esta moción. Creemos que mantendría una cierta coherencia legislativa, una armonía legal y ayudaría a avanzar en lo que se quiere. Y finalmente, en la última iniciativa que se procura, se quiere incorporar o señalar como estafa calificada aquel engaño que se haga para suscribir un mandato u otros títulos, que con esa actuación procure afectar el patrimonio del adulto mayor. Este tipo penal que se plantea también tiene algunas dificultades conceptuales en la tipificación, porque lo que se está sancionando es el engaño, ¿verdad? ¿Dónde está el tipo penal? El engaño en la suscripción del mandato. En realidad, el problema no es tanto el engaño en la suscripción del mandato, porque el mandato puede ser conferido buenamente, sin engaño. Lo que se quiere sancionar, entendemos, es más bien el uso de ese mandato, el mal uso de ese mandato, el abuso de ese mandato. Y por lo tanto, tipificar la suscripción del mandato no es en sí mismo algo que pueda ser considerado algo indebido. Pero una vez que tiene el mandato, esa persona puede utilizarlo en forma impropia, puede constituir un engaño. Y por lo tanto, nos parece que aquí hay un tema que obliga a revisar. Enseguida se sanciona especialmente cuando ese engaño es hecho a una persona, un adulto mayor. En general, los engaños tienen incorporado en su tipificación la idea de las características de la persona, y pudiera darse que, por lo tanto,
al configurar el engaño, ya esté incorporada la idea de que se está engañando a un adulto mayor y por esa razón se constituye en una estafa. Y si además se le agrava la pena porque es adulto mayor, podríamos incurrir eventualmente, si no se precisan bien los tipos, en una sanción doble y por lo tanto en lo que se llama alterar el non bis in idem. A una persona no se le puede sancionar 2 veces por la misma falta. Finalmente, en este aspecto también consideramos que lo que aquí se procura evitar es de nuevo la administración desleal, la administración indebida, de alguien que procura un mandato para apropiarse, afectar, lesionar, mal utilizar el patrimonio de un adulto mayor. En consecuencia, también una fórmula pudiera abordarse tipificando más bien en ese delito esta circunstancia que se quiere regular por esta vía. En resumen, presidente, y podemos entrar en mayores precisiones, si así le parece a la comisión, nos parece bien la idea de legislar, son 3 situaciones distintas, la primera también que tiene distintas diferencias en su desarrollo, que hay cosas que se pueden mejorar, agregando, otras cosas que se pueden revisar, pero uno siente la conveniencia de entrar a un trabajo con algunos asesores que a la comisión pudieran asistir, convocados por la propia comisión, penalistas, deseablemente que puedan ayudarlos a reordenar estas ideas, algunas simplemente de corrección o de precisión, otras de revisar si acaso el tipo penal que se debe corregir es el que se está planteando en la estafa, por ejemplo, en el último caso, o en la administración desleal. Cualquiera que sea el camino, nuestra sugerencia es de hacer un trabajo de comisión con la asesoría de especialistas en derecho penal. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra si algún diputado o diputada tiene alguna duda o opinión. ¿No? ¿Estamos? ¿Habíamos invitado a alguien más para este proyecto? ¿No? El Senai, sí, está, Ya. no sé si Yo quiere intervenir. Yo creo que antes de repente podemos aprovechar que está el ministro, que si nos puede hablar del segundo proyecto, no sé si está informado del segundo también, y podemos aprovechar de que puedes poner sobre los dos y así lo liberamos, claro. Presidente, la invitación al ministro por el segundo proyecto se refiere específicamente también al tipo penal. Sí, el tipo penal. Sí. ¿Le parece, ministro? Paso a referirme entonces al proyecto de ley que crea un estatuto integral contra la violencia en niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, se nos ha invitado fundamentalmente para referirnos al tema del delito propuesto en su artículo 2, ¿no? El que señala que se castigará con presidio menor en su grado mínimo a aquel que mediante conductas activas u omisivas facilite, colabore u oculte actos de violencia de aquellos definidos en el artículo 1, número 2 de la ley que establece el Estatuto Integral contra toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Este es el artículo que se nos pide comentar. Sobre él, presidente, yo quiero señalar que, en general, suscribir la opinión que aquí hizo la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, en cuanto a que gran parte de este proyecto quizás pudiera ser mejor integrado con el proyecto de ley que establece las garantías de la niñez, proyecto de ley que fue despachado por esta Cámara en el periodo legislativo anterior y que está hoy día en el Senado, se está votando, porque de alguna manera apuntan en la misma dirección y por lo tanto se pudiera haber incorporado en esa iniciativa de ley.
Respecto del tipo penal, encontramos, presidente, que tiene dificultades de distinta naturaleza. La primera de ellas es que la propuesta se refiere a descripciones de conductas propias en donde la responsabilidad criminal de quienes participen está reflejando conductas típicas que en el ámbito de la definición de nuestro Código Penal, de la participación criminal, se refieren a distintos actores. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Nosotros sabemos que el Código Penal establece a autores, cómplices y encubridores que pueden participar en un delito determinado, lo que significa, si uno cae en una o en otra categoría, distintos grados de responsabilidad criminal y por lo tanto distintas sanciones. En este tipo penal se confunden las distintas conductas que el Código Penal trata separadamente, porque se sanciona la facilitación, colaboración u ocultación de los actos de violencia. Bueno, la facilitación y la colaboración corresponden a la complicidad, el ocultamiento corresponde al encubrimiento. No puede buenamente tratarse en un mismo tipo penal responsabilidades criminales que corresponden a conductas que tienen consecuencias distintas. Enseguida se produce también un problema en cuanto a que sanciona aquí a partícipes que no tienen autor, porque la propuesta no considera dentro de la descripción de la conducta a quien directamente desarrolla los actos de violencia, ¿no? La lógica del artículo es sancionar a los que facilitan, a los cómplices, pero ¿dónde está la sanción para los que perpetran los actos de violencia? Y además, porque también al revisar la conducta a la cual se remite, es posible advertir que muchas de estas conductas no son sancionables penalmente. Porque dice aquí, lo recuerdo, de aquellos definidos en el artículo 1, número 2 de la ley. Y en el artículo 1, número 2 dice, se entiende por violencia la que se ejerce contra los niños, niñas, adolescentes incluidos. Maltrato físico, psicológico, emocional, castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia intrafamiliar en el ambiente sanitario, social y educativo, incluyendo el acoso sexual, la violencia de género, incluyendo la mutilación, la trata con fines de explotación sexual o matrimonio infantil, el tráfico de seres humanos y cualquier otra forma de abuso producido por cualquier medio, incluso lo realizado a través de nuevas tecnologías. Bueno, algunas de estas conductas, como el maltrato psicológico, emocional o el acoso escolar, no son conductas penales, no son tipos penales, no son delitos sancionados por el Código. Y por lo tanto aquí se está incurriendo en una suerte de inconsistencia respecto de que no estamos hablando de un autor propiamente tal de un delito y enseguida que no está referido a conductas que son penalizadas, todas ellas, algunas sí lo son, pero muchas de ellas no lo son, y por lo tanto ahí hay una imprecisión. Luego, las conductas mismas son bastante genéricas. Un tipo penal requiere de una descripción bastante precisa para evitar la extensión de los conceptos en la aplicación, o al revés, que no se puedan aplicar precisamente por la generalidad del tipo. Y esas conductas indeterminadas no ayudan a precisar una definición propia del derecho penal. Y finalmente, aquí hay un problema adicional, porque si estuviera establecido este tipo penal, se podría producir lo que se llama la existencia de un tipo privilegiado. Vale decir, cuando se comete una conducta, como por ejemplo la trata con fines de explotación sexual, esa es una conducta que está tipificada y que tiene sanciones X. Este delito
plantea sanciones que son más bajas que el original. Y por lo tanto, en la aplicación concreta que se haga, se podría producir que este tipo privilegiado va a ser el que va a ser recurrido para la sanción. Y por lo tanto, estamos indirectamente rebajando las penas de muchos delitos que se sancionan duramente por su contenido. Dicho de otra manera, presidente, nosotros consideramos que este tipo penal, por las distintas razones que aquí hemos planteado, por la confusión de las responsabilidades criminales, por la sanción de conductas indeterminadas, por la falta de por sancionar a partícipes sin autor, y porque se está creando un tipo privilegiado que puede minimizar las sanciones a otros, no pareciera conveniente de aprobar. Gracias, presidente. Sí. Perdón, un complemento sobre ambos temas que he expuesto. Tenemos en el Ministerio una minuta que ofrecemos entregarla para que pueda ser incorporada en la discusión y puedan comprender con más precisión lo que aquí hemos descrito someramente. Gracias. Muy bien. Gracias, ministro. Diputado Leonidas. Gracias. Saludar y agradecer al ministro y su asesor. Y no sé si usted lo tiene a bien, pero el señor ministro, principalmente en el primer punto, y me da la impresión que en el segundo también, proyecto, dice que deberíamos invitar a expertos para que nos orienten, nos iluminen el camino a seguir. Repito, no sé si usted lo tiene a bien y el resto de los colegas acá, solicitar la posibilidad que ellos, ministerio, envíen a alguien que nos pueda orientar, y si hay otro experto que usted como presidente u otro colega quiera invitar, bienvenido sea. Pero yo le solicito eso, presidente. Muy bien. Tenemos para ese invitado, ¿cierto? Sí, presidente. Respecto tanto de las mociones refundidas como del proyecto sobre estatuto integral, hay varios invitados propuestos. Hay invitado a abogado Penalista sobre penalista. todo. Sobre todo. Claro. Parece que para la próxima sesión, ¿o no? Sí. 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 Esta se la habíamos dejado exclusiva al ministro con la defensora de la niñez que vino, ¿no? Ah, que se excusó nuevamente. Pero vienen de la Defensoría. Ah, ya. Diputado. Por su intermedio. Independiente de los abogados expertos penalistas que tengamos, yo le estoy solicitando la posibilidad que invitemos y le solicitemos al ministro que nos envíe a alguien que también nos oriente en el tema. Eso es lo que yo estoy planteando. Ah, ya. Ministro. Presidente, yo debo confesarle que tenemos una recarga de trabajo por otras comisiones a las cuales estamos obligados a participar permanentemente, como es la Comisión de Constitución, que nos complica. Si pudiera participar el propio jefe de la División Jurídica, Sebastián Valenzuela, en una sesión en donde pudiera precisar, yo creo que eso lo podemos hacer, pero creo, para el mejor funcionamiento de la propia comisión, que tenga sus abogados que sean representativos de las distintas posiciones que hay aquí y que les ayuden a configurar, creo que va a ser mejor, porque es un proyecto que son mociones parlamentarias en donde nosotros, por cierto, podemos apoyar, podemos darle con más precisión los antecedentes para perfeccionar algunas de estas disposiciones, y ofrecemos que pueda participar Sebastián Valenzuela en alguna de estas reuniones. Pero creo que es mejor que lo hagan a través de sus propios expertos y con la Secretaría de la Comisión poder reformular el proyecto o los proyectos. Muy bien. Tenemos invitados para la próxima semana y está invitado también si quiere asistir, porque van a venir los expertos penalistas, ¿cierto? Sí, ¿Son? los que propuso el diputado Polich, son 3. Claro. Que van a estar la próxima semana. Ya. Ya. ¿No hacen llegar al secretario? Presidente, una aclaración. En realidad los abogados penalistas propuestos son por las mociones refundidas. Respecto del proyecto de estatuto integral, los invitados que ha propuesto el diputado Polich no tengo claro que sean abogados penalistas. Son las
señor Isaac Rabet-Yat, doña María Esther Valenzuela, de la Universidad Diego Portal, al parecer, y doña Fabiola Latrop, de la Universidad de Chile. Pero no sé la especialidad de ellos, si son penalistas o no. ¿Sí? ¿Cuál es Presidente, su nombre? Disculpe. Perdón, Sebastián Valenzuela, soy jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Respecto al primer proyecto, hay temas penales que efectivamente son los que ha hecho ver el señor ministro y que vienen detallados en una minuta que vamos a enviar a la Secretaría con mucho mayor detalle, obviamente, y con algunas propuestas de solución. Sin embargo, en el primer proyecto, el punto más complejo parece ser, más que la parte penal, la parte de tribunales de familia, la ubicación de actos de violencia intrafamiliar, del abuso patrimonial, y es ahí donde aparecen una serie de observaciones, como unas que se explicaban que tenían componente altamente sustantivo civil, la regulación del abuso. ¿Por qué menciono esto? Porque ahí quizás sería importante poder conocer la opinión de expertos en materia de familia, que es donde se está ubicando la norma que regula el abuso, que por cierto la idea regulativa es bastante rescatable, y lo difícil es cómo tipificar ese abuso patrimonial. Por lo tanto, también podríamos sugerir nombre de 2 o 3 expertos en materia de tribunales de familia. Y en el segundo proyecto, efectivamente, por lo que se mencionaba, una parte mínima es la parte penal, que fue lo que expusimos recién sobre este delito, y ahí sí podría venir un penalista o 2 penalistas, también podríamos ofrecer algunos nombres para que profundicen lo que nosotros también señalamos, en perjuicio de dejar la minuta, sobre los problemas de ese tipo penal. Pero sobre eso, porque fue la parte que nos pronunciamos exclusivamente, y no sobre el contenido del proyecto en general. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, una opinión? Sí, sí. Disculpe, ministro y equipo. No estaba presente porque estamos con un incendio en otra parte, pero están mis asesores acá, ahí y ahí. Y estaban muy atentos y me están diciendo lo que fue la exposición. Entonces no voy a hablar sobre como la nada. Y entiendo que ahí se propone, en principio, desde el Ministerio, rechazar la tipificación del delito que nosotros proponemos. Sí, el segundo. Es que soy parte de los autores del segundo. Entonces, yo lo que le quiero proponer a la comisión respecto de esto, porque, corríjame si me equivoco, dice que el código, o sea, el delito describe conductas propias en que la responsabilidad refleja conductas típicas que afectan a distintos actores, que en el tipo penal se confunden conductas que el Código Penal trata por separado, y que se sanciona a partícipes que no tienen autor, y la propuesta por lo tanto no considera a quienes ejercen el acto de violencia, y que muchas de esas conductas no son sancionables penalmente. Entonces, esas son parte de las cosas que se argumentan. Nosotros tenemos una visión diferente respecto de o más bien, creemos que es perfectible la tipificación que se puede hacer de del delito con el objetivo de resguardar el bien jurídico protegido. Pero que hoy día el Código Penal no tiene un tipo que encuadre exactamente lo que estamos buscando resguardar. Por lo tanto, lo que propongo, más que rechazar, es que busquemos una modificación a la tipificación que nosotros proponemos, para que se subsanen los defectos en la medida en que podamos tener acuerdo. Y si no tenemos acuerdo respecto a eso, bueno, habrá que votarlo. Pero hagamos las modificaciones que sean necesarias, porque me gustaría saber si es que ustedes sí creen que hay un bien jurídico a proteger que no está lo suficientemente resguardado en el Código Penal, que es lo que la inquietud por la cual nosotros proponemos esta tipificación. Entonces, podría ser interesante, como ustedes decían, escuchar a algún penalista respecto a este tema. Yo estudié Derecho. Si tuviera que inscribirme dentro de alguna tendencia en términos penales, no es el área donde más me especialicé, pero diría que soy más bien garantista, y por lo tanto no soy un fanático de crear nuevos delitos, ni en particular de la aplicación de penas. Pero sin embargo creo que en este caso sí corresponde. Por lo tanto, de acuerdo con escuchar a otro penalista, con el objetivo de buscar un consenso en la comisión con quienes están participando para modificarlo, y que a partir de esa modificación podamos votarlo, pero no descartaría la necesidad de la tipificación del delito.
¿Alguna opinión al respecto? Me gustaría, tenemos para la próxima semana, ¿cuántos invitados tenemos? No se han cursado las invitaciones. Pero teníamos propuestas. El ministerio puede pedirle a la división jurídica que haga una propuesta sobre cómo creen ustedes que se pudiera modificar el delito. O su propuesta, salvo que su propuesta sea sencillamente rechazarlo y descartarlo. Pues eso podría ser así y ahí tenemos una diferencia que... Sebastián. Tiene que prender el micrófono. Ahí sí, muchas gracias. Por eso intermedio, presidente. Bueno, lo que sucede es que efectivamente, claro, la idea regulativa que parece estar detrás es, claro, salvaguardar algunos espacios de impunidad que pudieran existir en algunos casos y lo mejor quizás parece ser partir desde esos casos en particular para ver dónde está el problema, porque el problema es el siguiente, y lo voy a explicar en términos muy generales para no entrar a nivel de detalle. Hoy en día se sanciona, obviamente, a través de los tipos penales a quien directamente comete una conducta y eso es un tipo penal. Quien de alguna manera participa, igualmente se sanciona de una manera distinta, o como coautor, o como cómplice, o como encubridor. Y eso tiene distintos niveles, porque obviamente no es lo mismo que participar en términos iguales que el autor a encubrir un hecho, donde uno no tuvo participación, pero luego se entera y lo oculta o no lo denuncia. Desde ahí ya teníamos un primer problema, el hecho de equiparar conductas y darle la misma penalidad cuando es distinto. No es lo mismo el que participa colaborando o facilitando que una conducta activa que el encubrimiento, que es una persona que no intervino en el hecho, intervino después. Y esas son lógicas estructurales del derecho penal por temas de proporcionalidad. O sea, de lo contrario, valoramos lo mismo el simple encubrir que el participar directamente. Ese era el primer problema y ahí vemos que hay un tema estructural. O sea, si la idea regulativa es sancionar de igual manera conductas que son reprochables de forma distinta, claro, ahí hay un problema de base, obviamente, que es difícil llegar a algún acuerdo. El segundo punto que mencionábamos es que lo que se está sancionando es la facilitación, colaboración o el encubrimiento de los actos que están tipificados en el número 2 del artículo 1. Ya hay una serie de hechos y descritos que algunos no son delitos y que podemos entrar a discutir si merece o no ser delito, pero tenemos también un problema de fondo. Estamos sancionando penalmente a quien facilita o colabora en un hecho que el que lo ejecuta directamente no comete el delito. Entonces, sancionamos al cómplice, pero el autor que comete ese hecho no es sancionado penalmente. Y ahí también tenemos un problema de proporcionalidad. Aquí particularmente estaba aludiendo a la descripción que se hace en este artículo referido a descuido o trato negligente, que no tiene una connotación penal directamente. El acoso escolar, por ejemplo. Y por lo tanto lleva a ese problema de poder sancionar a alguien que, insisto, colabora en un hecho que el que lo ejecutó no tiene una pena en particular. Pero yo diría que el mayor peligro que está detrás, que fue lo último que mencionó el señor ministro, para que quede bien claro, es que esto puede terminar beneficiando a quienes realizan estas conductas por cierto reprochables. Dado que quien es cómplice de un delito grave cometido en contra de un menor de edad tiene una pena, el cómplice, en términos muy generales, que es una pena, un grado menor de la pena que tiene el autor. Y esa pena, si es de un delito grave, puede llegar en casos de delitos graves por sobre los 5 años. Y lo que propone este artículo es una idea de fijar una única pena para todos estos actos. Y se puede ver beneficiado a alguien, quien es encubridor de un delito de violación en contra de un menor de edad, hoy día tiene una pena mucho más alta que la que se propone en este tipo penal. Por eso la complejidad de plantear en un tipo penal una sola pena para todos los que de alguna manera intervengan en hechos contra menores de edad, cuando hay casos donde hoy en día la penalidad es más alta. Entonces, claro, hay diferencias de base, pero efectivamente se puede hacer un camino distinto, quizás ver en qué casos estamos pensando donde hay vacíos, obviamente, porque eso es claramente la intención que es bastante legítima, y de qué manera solucionarlo. Pero la estructura de plantear un tipo genérico, de meter todos al mismo saco, estoy hablando, creo que produce toda esa inconsistencia. Entonces, se puede ver a propósito de casos particulares, lo podemos ver con los asesores y no tenemos ningún inconveniente. ¿Alguna propuesta más? No. Entonces teníamos una propuesta de invitado. ¿Teníamos cuánto? Para la próxima semana, presidente, estaba don Maximiliano Bravo, que había propuesto la diputada del Real, por el caso Aspect, o sea, un tema nada que ver con los proyectos de ley. Eso lo voy a revisar porque parece que tenía problemas de venir y como además no tiene que
Ya, podría postergarse para otra oportunidad. Y respecto de los proyectos, las mociones fusionadas, estarían Francisco Maldonado, abogado penalista de la Universidad de Talca, y Balmaceda Hoyos, también por proyectos refundidos. ¿Y tenía otras personas Sí, más? los que propuso el diputado Boris, justamente, podrían considerarse para la próxima sesión. Entonces, Son tres. Sí, les propongo que estos invitados que están propuestos ya de la semana pasada vengan a la siguiente sesión y dejamos para la próxima los que nos proponga el ministerio. ¿Les parece? De la semana siguiente a la subsiguiente, las que nos propongan ustedes, ¿ya? Y la próxima, los tres que propone don Claro, Boris, y la próxima los que propuso el diputado. por el Estatuto Integral y los dos por las mociones refundidas. Claro. Ya. ¿Ya? ¿Les parece? De acuerdo. Entonces, señor ministro, le damos las gracias por el tiempo que nos dedicó y importante también los aportes que nos dijo. Antes que se vaya, me gustaría preguntarle algo que yo creo que usted a lo mejor maneja la información, si no, no importa. De esta comisión de desarrollo social surgió la comisión investigadora de adopción irregulares. De aquí vinieron a exponer las agrupaciones y propusieron a esta comisión, y esta comisión tomó esa bandera. Y del Ministerio de Justicia usted nos propuso, propuso en la comisión el tema del banco de ADN, y que en esta, y según la Carta GAN, recuerdo que octubre está corriendo, estaba trabajando. Excelente. Presidente, efectivamente, a propósito de esa comisión, nosotros trabajamos con el Servicio Médico Legal, y usted, que lo presidía, le hicimos presente que esta era una idea que podía contribuir al objetivo de la comisión, y así se valoró, y así lo estamos trabajando. Tiene, como todas estas cosas, algunas limitaciones técnicas, pero va a ser un avance muy significativo, y la última información que tuve sobre el avance del proyecto es que se está cumpliendo el plazo para tenerlo resuelto en diciembre. Claro, Fue el que era el compromiso que tomamos en la lanzamiento como comisión. oficial. Excelente, ministro. Muchas gracias, y queremos invitar entonces, porque por los proyectos refundidos, tal vez la gente de Senadi estaba, ¿cierto? Y Senama tienen alguna opinión al respecto de los primeros proyectos refundidos, y después invitamos a la Defensoría. ¿Les parece? Entonces, ¿quién vino? ¿Están? Sí. Ya. Don Mario. Ministro, vamos a suspender un minuto para despedir al ministro. Tiene la palabra entonces en representación del Senadis. ¿Cuál es su nombre? Don Mario González. Tiene la palabra. Bueno, primero que todo, por su intermedio, presidente. Mario González del Senadis. Del Senadis. Abogado del Departamento de Defensoría de la Inclusión del Senadis. Primero que todo, excusar a la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad por no poder venir. Y bueno, bien breve, es más bien la precisión de la minuta que se hizo llegar, que fue un compromiso que adquirieron ambos directores, tanto del Senama como del Senadis, que es presentar una minuta respecto a los proyectos y también de los proyectos que se refundieron, que invito a la comisión a leerla. Hay propuestas de redacción de algunos artículos y bueno, respecto de lo que es propiamente tal la definición de abuso patrimonial y abuso financiero, es una discusión que hay que profundizar un poquito más, que nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad proponemos, igual que el Ministerio de Justicia, empezar a discutir con
con expertos en derecho penal y también de derecho familia, puesto que hay que decidir si va a ser un delito o va a ser una violencia intrafamiliar. Entonces, en la misma minuta nosotros proponemos al profesor, que también ya estaba citado, que es el profesor Francisco Maldonado de la Universidad de Talca. Y es más bien eso, precisar eso, que vean la minuta, que viene con argumentos, viene con propuestas de redacción, como minuta técnica de ambos servicios. ¿Estamos? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de los diputados o diputadas? ¿No? Muy bien, pues, don Mario. Pasamos entonces con las personas de la Defensoría. Gracias. Gracias a usted. Pones. ¿Cuál es su nombre? María Luisa Montenegro. María. No, de la Defensoría de la Niñez, para hablar ahora del segundo proyecto. Sí. ¿Y cuál es su cargo, disculpe? Vengo en calidad de jefa de la unidad de protección, la verdad. Ya. Protección de derechos y representación judicial. Tiene la palabra señora María Luisa. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Primero que nada, agradecer la invitación de esta comisión a este proyecto de ley, boletín 12, 14, 16 y 31, ya que es muy relevante para la Defensoría de la Niñez poder presentar la opinión, y desde ya presento nuevamente las excusas de la Defensoría de la Niñez, que en este momento se encuentra en vuelo, por lo tanto no pudo comparecer, a pesar de que nos habíamos excusado anteriormente, ya que prefería venir personalmente. Lamentablemente eso no se pudo. En ese sentido, hemos preparado una presentación también, que dejaremos esta presentación, y vamos además a acompañar un oficio el día de mañana, ya que queremos incorporar preguntas que puedan salir para presentar una presentación completa, que va a tener esta presentación, más contenido por supuesto, y otros temas que puedan salir, y se va a presentar el día de mañana. En ese sentido, vamos a ver primero ciertos estándares internacionales, cierta información estadística, observaciones específicas al proyecto de ley y además recomendaciones finales en virtud de las atribuciones que tiene la Defensoría de la Niñez, en particular los artículos 4, letra A, C, M, K e I. Ya, en ese sentido, quisiéramos partir con algunos estándares internacionales para dejar en claro qué es lo que estamos hablando de violencia a niños, niñas y adolescentes. Ya es una definición que está establecida en la Observación General número 13 del Comité de los Derechos del Niño, y una definición bastante amplia que señala que es toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual. Como se puede ver, es una definición bastante amplia, y eso, por supuesto, se va a ver después en la presentación de las observaciones del articulado en particular, y obviamente también en la discusión que se acaba de tener y las observaciones que acaba de hacer el señor ministro Larraín. Queremos señalar que este proyecto de ley, si bien tiene bastante información de estándares internacionales, se enmarca en una situación de un cambio de paradigma que se está viendo respecto de la niñez y adolescencia en Chile. Hasta el momento los niños están siendo considerados siempre como objeto de protección por parte de los padres, y nosotros como Defensoría hemos sido enfáticos en señalar que a partir de la ratificación de la Convención hace ya casi 30 años, se tiene que cambiar este paradigma y tomar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, no como objetos de protección. Efectivamente, los niños, por su calidad de población vulnerable, no tienen el mismo acceso a la justicia que los adultos, necesitan una protección especial, pero siempre considerados como sujetos de derechos. Por ejemplo, en un supermercado, si uno ve que un hombre le pega a una mujer, uno eso lo tiene ya, por supuesto, establecido que eso no puede ser, y en general uno tiende a hacer la denuncia. Pero cuando un padre reprende fuertemente a un niño en un supermercado, la gente normaliza esa situación. Y eso es precisamente producto del paradigma que se tiene ahora, que los padres o el Estado también son dueños de los niños. Ya en ese sentido, la función de la Defensoría de la Niñez es poder dar estos estándares internacionales para poder aplicarlos a este proyecto de ley, lo que nos parece particularmente relevante. En primer lugar, en cuanto a los estándares internacionales, nosotros queremos establecer ciertos
paradigmas que existen, ya que este proyecto de ley abarca 3 partes extremadamente relevantes de la protección de la niñez. Primero, la prevención de la vulneración, la protección misma de la vulneración y luego la reparación de la vulneración, que es un tema que no se ha tratado hasta ahora. Va más adelante en el PowerPoint. Y en ese sentido, los estándares internacionales para establecer una política pública significa que tiene que tener procedimientos eficaces para esta prevención, protección y reparación, medidas apropiadas para los niños, ya según obviamente su ciclo vital y según la vulneración que sufran. La protección tiene que ser reforzada y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, por lo que señalaba al principio, que esta población es más vulnerable que los adultos y por eso requieren esta protección especial, además de existir una persecución penal oportuna, que ahí lo vamos a ver más adelante y sobre todo con el artículo 2 que se vio recién, y muy importante es la reparación integral de niños, niñas y adolescentes, como veremos cómo sigue. Como señalé, esta moción, este proyecto de ley tiene mucho estándar internacional al principio. Nosotros consideramos que hay 3 que hay que rescatar de todas maneras para poder observar este proyecto de ley, que obviamente es la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene establecida esta temática en los artículos 19 y 39, porque se tiene que proteger a los niños de todas formas de malos tratos, con la definición que ya vimos. También hay que atenerse a la observación general número 13 del Comité de los Derechos del Niño, donde dan en el fondo todas las directrices que se tienen que tener para la protección de niños, niñas y adolescentes. Y en este caso también quisimos citar a la Organización Mundial de la Salud, que tiene trabajos bastante importantes en cuanto a la protección y erradicación, finalmente, de la violencia contra los niños, y en particular está las 7 estrategias para poner fin a la violencia de los niños, que se llama INSPIRE. Ya también lo acompañaremos nosotros cuando presentemos las observaciones completas, ¿ya? Porque da medidas técnicas para erradicar y enfrentar la violencia. Solo para empezar, las estadísticas a nivel mundial, podemos citar varios instrumentos que hay que están citados en el proyecto de ley, por lo tanto quisimos buscar algunos otros que no estuvieran también para reforzar la necesidad de tener esta ley vigente y que esta ley salga. Ya tenemos un estudio del 2016 de Hills, Mercy, Amobi y Cres, que señala que más de la mitad de la población infanto-juvenil, ellos lo toman de 2 a 17 años, sufre de cierto tipo de violencia, sea emocional, física o sexual, ¿ya? O sea, todo el rango de violencia. Y también la UNICEF, a través de un reporte emitido en noviembre del 2017, que se acompaña a pie de página del oficio que vamos a acompañar, señala que 3/4 de los niños entre 2 y 4 años también sufren violencia. Y eso es a nivel mundial. Hay también ciertos reportes en ese mismo informe de UNICEF que, por ejemplo, los niños que han sido víctimas de violencia sexual, 9 de cada 10 señala que su agresor es familiar o conocido. Ya eso se replica también en Chile si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas del Ministerio Público, donde el 80% de las personas que han sido agredidas sexualmente lo son por una persona que es familia. Y eso nos lleva a decir quiénes son los agresores. En este caso, los agresores puede ser la familia, los padres, pero también puede ser cualquier adulto, puede ser la sociedad completa y también puede ser el Estado. El Estado en cualquier tipo de forma, no solamente con los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del mismo, sino que, por ejemplo, en temas de violencia policial. En cuanto a nivel nacional, ya les hablaba la estadística del Ministerio Público, pero también está la encuesta nacional de polivictimización, que señala, obviamente, el número de niños que ha sido víctima de algún tipo de maltrato, pero en este caso queremos referirnos también un poco más a la encuesta longitudinal de primera infancia, donde se dan datos, por ejemplo, el 61.8 de los niños de 9 a 12 años destaca que vive violencia en mayor o menor grado. Pero esa encuesta también tiene otros datos muy relevantes, por ejemplo, de padres, un 30%, si no me equivoco, que señala que no sabe qué hacer, aparte del maltrato, cuando los niños se portan mal. Y eso es extremadamente grave. Ya. Ahora bien, pasando a, y esas son las observaciones generales al proyecto, pasando a observaciones punto por punto, básicamente, solo para dar algunos hints de lo que queremos decir, celebramos es que este proyecto contenga la mención de niños, niñas y adolescentes por completo. Uno de muchos proyectos de ley que aún hablan de menores, la ley de menores todavía está vigente, lo que no es correcto, ¿ya? Y que habla de niños, niñas y adolescentes, lo que permite no invisibilizar a un punto de la población que es extremadamente relevante. Muchas veces se habla de niños pensando en niños pequeños. Los niños mayores también reciben un cierto tipo de violencia, sea esta cual sea, y es necesario no invisibilizarlo. Lo que sí creemos también es que este proyecto de ley en general, y sobre todo las definiciones del artículo 1, deben estar también consideradas en el boletín 10315-18. Hay un pequeño error, señala 07, que establece las garantías de la niñez.
y es extremadamente relevante que este proyecto pueda seguir, pero también que se incorporen necesariamente ciertos elementos de este proyecto de ley a la ley de garantías. ¿Por qué? Porque esa es la ley marco que se va a ver para toda la niñez, cuando las otras leyes no contengan algún punto en específico. Por lo tanto, consideramos que es muy relevante, sobre todo los principios y las definiciones de esta ley. Ya consideramos además que este proyecto de ley contiene una definición de lo que es la violencia, cosa que no está en otros proyectos de ley. Y eso es muy relevante de tenerlo en cuenta para poder legislar respecto de infancia, sobre todo en el sentido de que hay muchos proyectos de ley, los tres más relevantes claramente son los de garantía, protección especializada y reinserción, pero en este caso hay muchos más de infancia que están siendo discutidos, como el de adopción, por ejemplo, que es un tema que también está y también necesita definiciones. Ya consideramos que esta definición es muy correcta, pero además quisiéramos agregar, sobre todo en la violencia entendida, se ponen varios ejemplos, quisiéramos agregar algún par de delitos, por ejemplo, en trata, se trata solamente de la trata sexual, nosotros creemos que hay que ver la trata laboral como una forma de violencia, sobre todo, y eso también está en estricta relación con el artículo 411 cuater del Código Penal, que contiene la trata tanto sexual como laboral y también la trata de personas y de niños para la explotación de órganos, ¿ya? Y también habría que incorporar a esta definición todo lo relacionado con ESNA, con explotación sexual comercial infantil, con pornografía infantil y todo lo que tenga que ver con almacenamiento, producción de material pornográfico, que también es una forma de violencia. Ya, en cuanto al artículo 2, el ámbito de aplicación, nuestra única observación es que señala que son para los niños bajo jurisdicción de la República. Básicamente nosotros creemos que se encuentran en el territorio nacional, pues si no pueden quedar fuera ciertos niños que en realidad deberían quedar dentro, como los que están de paso, por ejemplo, en tránsito migratorio. Por lo tanto, la idea es la protección de todos los niños que se encuentren en nuestro territorio para darles una protección integral como los niños se la merecen. Muchas gracias. Es que bajo la jurisdicción un poco los trae, sobre todo cuando están de tránsito, sobre todo cuando están en zonas de tránsito. Entonces, si están en territorio nacional, aunque no estén bajo la jurisdicción, pueden estar en el territorio nacional. Es algo bastante pequeño. De verdad, en realidad es básicamente por observarlo porque puede tener alguna consecuencia futura. En cuanto a los fines de la ley, queremos recalcar acá, y entendemos que también lo señaló la subsecretaría en su intervención de la semana anterior, que la coordinación para la respuesta intersectorial del Estado está dada por ley, ¿ya? De una manera bastante clara en la ley 21.090, que es la que crea en el fondo la Subsecretaría de la Niñez y cambia también algunas funciones del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a niñez. Está en el 3 bis C, si no me equivoco, están las funciones de la Defensoría, de la Subsecretaría de la Niñez, donde se le señala expresamente que tiene que coordinar el intersector. Entendemos que esta ley es para ampliar un poco el espectro de esta coordinación de intersectorialidad que podría darse, por ejemplo, en las oficinas locales de niñez, que también se está viendo en el proyecto de garantías, donde, claro, se le podrían dar algunas funciones específicas a las oficinas locales de coordinación intersector territorial, que también es muy importante para el tema territorial y de región, ¿ya? Acá en el artículo 3 nosotros recalcamos en particular que se abre sobre la reparación también integral de niños, niñas y adolescentes. Señalamos al principio de esta presentación que la reparación ha estado ausente de todos los proyectos de ley que se han estado viendo en infancia. No se habla de reparación. La Defensoría de la Niñez hizo la observación en el proyecto de ley de protección especializada, boletín 12027, donde se señala, ahí se habla de vulneraciones graves, del nuevo servicio, y en ningún momento se señala que hay que reparar de las vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud elabora un listado de posibles consecuencias de un maltrato, que puede ser desde el más pequeño ámbito hasta el mayor ámbito, y la reparación es fundamental en el trato de la niñez y la infancia. Ya nosotros también lo hicimos ver al Comité de los Derechos del Niño cuando observamos la respuesta de Chile al Comité por la investigación del tercer protocolo, donde se informó por el Estado de Chile lo que se había realizado a partir de la investigación Sename por la muerte de Lizeth Villa, y ahí no se menciona en ningún lugar de esa respuesta la reparación a niños, niñas y adolescentes de vulneraciones tan graves. Por lo tanto, que este proyecto lo contenga viene a llenar un vacío que no tiene ningún otro proyecto de ley y también debiese ser incorporado al menos en el proyecto de garantía, y, por supuesto, en el de protección especializada, donde ya la vulneración es extremadamente grave. En cuanto a los principios de la ley, valoramos que haya principios y que tenga un enfoque de derechos, sobre todo el enfoque de género, lo que sí, en opinión de la Defensoría de la Niñez, se podría incorporar también otros principios de la Convención, como la igualdad no discriminación, pero también la participación de niños, niñas y adolescentes, que es extremadamente relevante y es un principio que no siempre se toma en cuenta, porque en el fondo todos legislamos por los niños, pero nunca se toma en cuenta qué quiere un niño.
Y eso es extremadamente relevante para poder tener una efectividad y efectivizar los derechos que se quiere tener respecto de los niños. En cuanto al artículo 5, es un avance fundamental en el tratamiento de niños, ya que atiende a estos 3 ámbitos que yo les digo que son absolutamente relevantes, que es prevención, protección y reparación. Y eso está más detallado en el oficio. Me quisiera detener un poco en el artículo 6, donde habla del deber de denuncia de la violencia contra niños y niñas en todas sus formas, ¿ya? Es extremadamente prioritario que cada persona, sea funcionario público o no, pueda hacer una denuncia cuando vea que hay una vulneración de derechos. Una vulneración de derechos que sea muy grave, las más evidentes, una violación. Yo creo que nadie podría dudar, no denunciar una violación de un niño o un abuso sexual. Pero hay muchas otras vulneraciones que no se denuncian por no percibirlas como vulneraciones, ¿ya? Que puede ser una negligencia, puede ser algún tipo de maltrato, bullying, etcétera. En ese sentido, consideramos relevante que se visibilice, en el fondo, que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es relevante y puede traer consecuencias. Ahora bien, este artículo 6, nosotros entendemos que solo está en relación a los delitos por la obligación de denuncia, y eso hay que relacionarlo con los artículos 175 y siguientes del Código Procesal Penal, porque ese artículo 175 ya establece la obligación de denuncias para funcionarios públicos en general, en el numeral B o 2, no recuerdo, donde se señala que la obligación de denuncia para fiscales y otros funcionarios públicos cuando conozcan de delitos en ejercicio de sus funciones. ¿Ya? En este caso, consideramos que este artículo 6 es un reforzamiento de aquello y abarca algo más amplio, como el artículo 16, inciso 2 de nuestra ley de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que refuerza el hecho que nosotros tenemos que denunciar los delitos contra niños, niñas y adolescentes. Y ese es un tema que se tiene que ver en función pública. Los funcionarios públicos también tienen que entender que su trabajo influye en niños, niñas y adolescentes y que tienen un deber de denuncia igual, ¿ya? Acá en este sentido creemos que no se debe limitar solo la denuncia a el Ministerio Público, ya que hay muchos sectores, sobre todo en territorio, donde no existe Ministerio Público, sino que se mantengan los canales de denuncia, que puede ser Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Gendarmería en sus casos, incluso tribunales, ¿ya? Porque finalmente todo llega al Ministerio Público, ¿ya? Y es muy relevante en este sentido, y es de opinión de la Defensoría de la Niñez, que se debiera elevar la pena del artículo 177, que establece la pena para la no denuncia cuando uno está obligado. Ha causado muchos problemas la pena que tiene, porque tiene una pena que es de falta cuando es un delito. Se ha discutido muchas veces en distintas cortes si esto es una falta o delito, y tiene una relevancia extremadamente grande. En delitos sexuales, las develaciones muchas veces ocurren mucho tiempo después. Hubo alguien que supo en el momento, por ejemplo, un funcionario público no denunció, a los 2 años puede haber una denuncia, y esa obligación de denunciar ese delito ya puede estar prescrito si se le considera como falta. Por lo tanto, consideramos que es extremadamente relevante que esa pena, sobre todo cuando haya niños, niñas y adolescentes como víctimas, pueda ser aumentada a una pena que tenga correlación con un simple delito al menos. Ya en cuanto a la protección de víctimas y testigos, entendemos que eso lo tiene el Ministerio Público, obviamente por su ley orgánica, y en este caso en particular solo quisiéramos hacer mención a las medidas de protección que puede pedir una persona, solo recordar que los denunciantes en los casos no forman parte del proceso penal, por lo tanto no siempre pueden tener acceso a la carpeta investigativa, por lo tanto habría que ampliar o verificar cómo se podría hacer esa solicitud de medidas de protección, ya que una persona que no es parte finalmente no puede hacer peticiones. En cuanto al artículo 7, la necesidad de una política nacional, y el artículo 8 se destaca como urgente y necesaria la elaboración de la política nacional. Reiteramos, en el fondo, el hecho de que el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, junto con la Subsecretaría de la Niñez, tienen por obligación legal, establecida por la Ley 21.090, que modifica la 20.530, que deben hacer una política nacional. Y se agradece profundamente también el hecho de considerar a la Defensoría de la Niñez, pero en el rol que tiene la Defensoría de la Niñez, que es monitoreo, seguimiento y aplicación de estándares, ¿ya? En cuanto al título 3, que es la promoción y prevención de la violencia en contra de niñez por parte del Estado, se habla de varios protocolos que son necesarios, y efectivamente se cree que esa política debería estar aparejada a ciertos protocolos, que esos protocolos, los que se mencionan en el proyecto de ley, deben ser al menos obligatorios, es decir, no cerrar la puerta a otros protocolos, ¿ya? Entonces, prevención de violencia sanitaria, detección temprana de violencia, prevención de la violencia, etcétera, debiesen ser obligatorios, no cerrando la puerta a otros, ¿ya? Entonces, en cada tema que haya niñez y adolescencia, debiese haber un protocolo para ello, especial para niños, niñas y adolescentes.
¿Ya? Esos protocolos además debiesen tener un mínimo de base, que es la revisión de todos los protocolos, de todos los servicios que tienen protocolos respecto de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, temas de drogodependencia. Salud puede tener un protocolo, Senda puede tener un protocolo, otras instituciones pueden tener protocolos. Es un mínimo, base mínima, ver esos protocolos para poder generar el nuevo. Ya se tiene que visualizar obviamente esos protocolos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y obviamente mantener el enfoque de género, que este proyecto de ley lo tiene, mantener un enfoque de derechos humanos general y también un enfoque de ciclo vital, porque en este caso hablamos de niños, niñas y adolescentes que pasan por distintos ciclos y que requieren de una intervención temprana para poder repararse en cuanto a la vulneración de sus derechos. Y además, la Defensoría de la Niñez considera extremadamente relevante que en estos protocolos tengan participación niños, niñas y adolescentes. No solamente los adultos, sino que haya una participación activa de niños, niñas y adolescentes, sea en encuestas, sea como co-researchers, etcétera. Porque eso es lo que falta en la política pública para niños, niñas y adolescentes y es lo que falta desde hace más de 40 años. Como recomendaciones, bastante ya para cerrar, el primer artículo, digamos, se solicita que se tenga en consideración los proyectos de ley que se están actualmente tramitando. Obviamente eso está detallado en el oficio que vamos a acompañar. Se solicita que la política pública de Estado contenga los principios que vimos al principio de la Convención, que esta política pública responda a los principios también de territorialidad, servicios e intersectorialidad, es decir, que se tenga en cuenta la evidencia y obviamente la particularidad de distintas regiones donde un protocolo no puede ser suficiente, o sí, que se robustezca la fase preventiva de la protección de los niños, niñas y adolescentes y la fase de reparación de la misma, y que todo este proyecto de ley contenga el enfoque de género, que lo tiene, de derechos humanos y de ciclo vital. Nosotros creemos relevante señalar que aquí hay 3 fases que se deben cumplir, que es la prevención, la protección y reparación, que ya hemos señalado antes, y lo que consideramos que para esta política pública o para que participen y para que sea efectiva también se requiere una provisión de fondos públicos para ello, porque finalmente el problema de niñez no es solamente del CENAME, no es solamente de los nuevos servicios, sino que tenemos que hablar de que tienen que participar muchos otros servicios, los más lógicos, salud, educación, por ejemplo, pero hay otros que no se visualizan tanto y que son generadores de reparación también para niños, como el Ministerio de Deportes, por ejemplo, u otros, el Ministerio de Ciencias, por ejemplo, que también puede tener algún tipo de intervención. Solo para terminar, y haciéndome cargo también un poco de la pregunta que se le hizo al Ministro de Justicia anteriormente en cuanto al artículo 2 del proyecto de ley, quisiera solo señalar un par de problemáticas que surgieron y algunas posibles observaciones de la Defensoría de la Niñez. Efectivamente, la incorporación de un tipo penal es un tema que tiene que ser pensado de la manera de cómo va a afectar otras normas que ya existen. El tipo penal, como está, efectivamente, puede ser una participación en algo que no sea delito, efectivamente, como el ciberbullying, o el bullying o cualquier otra conducta que no sea delito, ¿ya? Pero aquí creemos que hay soluciones legislativas que sí se pueden aplicar, ¿ya? ¿Qué es lo que se decía? No hay una conducta tipificada. Efectivamente se puede tipificar como una participación o se podría tomar como una conducta especial, ¿ya? Algún tipo de ocultamiento, algún tipo de participación distinta, ¿ya? En cuanto a lo que señalan de que efectivamente se podría dar una pena menor si se mantiene esta tipificación como está, efectivamente podría ser así. En trata de personas, por ejemplo, o en abuso sexual. Una persona que es un partícipe en un abuso sexual obviamente tiene una pena mayor siendo cómplice que con este artículo. Pero para eso existen soluciones legislativas muy sencillas, como por ejemplo el 403 bis del Código Penal, donde se señala que si hay una pena mayor en otro lado, se le puede aplicar esa pena mayor. Esas son soluciones legislativas que se pueden aplicar. Además, por ejemplo, otro problema que se ve si se mantiene de esta manera, aunque se puede solucionar con lo anteriormente dicho, es, por ejemplo, la trata de personas, donde ya tiene sancionado muchas conductas que son participativas. Por ejemplo, la persona que capta, la persona que recibe, la persona que hace cualquier otra conducta que no es el que hace la conducta de traer o incluso ganar el dinero por el delito de trata de personas. Ya se adelanta, en el fondo, la punibilidad en un cierto sentido, pero también, si está considerado como delito propio, encontramos que la solución legislativa podría ser la misma. Es decir, puede existir un tipo penal de este sentido solo para delitos,
que si tiene una pena mayor asignada por ley, se le puede aplicar esa pena mayor. Por ejemplo, sí, también coincidimos en que se tienen que citar expertos en la materia. Nosotros solamente damos estándares, no somos expertos en esta materia. Y lo que se podría sugerir de parte de la Defensoría de la Niñez es que se pudiera invitar o al Ministerio Público o a la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, ya que ellos pueden dar en el fondo las posibles implicancias de el hecho de poder mantener el artículo 403 octies como está referido. Muchas gracias. Señora María Luisa, ¿alguna pregunta, diputado Gabriel? Muchas gracias, María Luisa, por la completa exposición, por el estudio del proyecto. Solo decir que con mi equipo hemos tomado nota de las observaciones que se tiene y en lo que podemos mejorar la redacción del proyecto. Lo vamos a presentar, por ejemplo, lo que mencionaba respecto de la jurisdicción, el no limitar los protocolos a los que allí están establecidos, lo que había adelantado la subsecretaria, pero que me parece totalmente pertinente y que bueno que lo digan ustedes, porque eso es algo que la subsecretaria había dejado pendiente, el tema de la coordinación con la Defensoría de la Niñez, eso dejarlo aparte, o sea, más bien, no tocarlo, producto de respetando la autonomía de la Defensoría. Todo eso es totalmente abierto a arreglarlo, que me da además gusto ver cómo efectivamente los proyectos pueden ir mejorando a partir de las observaciones que se tienen. Yo tengo una diferencia bastante grande con lo que plantea el ministro, lo escuché después en las declaraciones que daba afuera al canal de la Cámara, en donde básicamente se dice todo lo que se plantea en el proyecto puede estar en garantías, en el proyecto de garantías. Y lo conversamos con la subsecretaria la vez pasada y la verdad es que yo creo que garantías está ya demasiado forzado como para seguir añadiéndole cosas, y tengo la impresión de que es difícil, no hay mucho margen para incluir más cosas, y en todo caso me parece que esto merece, este tema en particular merece una legislación aparte, como creo que usted bien lo ha destacado. Respecto del delito, de la tipificación del delito, creo que se han hecho críticas bien fuertes, consistentes a la tipificación que propusimos en un primer momento. Creo que eso a mí, y con lo que usted menciona, a mí por lo menos me da cuenta de que tiene que ser modificado. A mí no me gustaría insistir como en la redacción actual, sino que vamos a trabajarlo con mi equipo y, bueno, por cierto, con la comisión, para hacer una redacción alternativa, pero le quería pedir si es que usted o desde la Defensoría tienen una propuesta de cómo debiera ser, porque creo que hay diferencia entre lo que señalabas tú y lo que señalaba el ministro, diferencias bastante importantes. Entonces me gustaría poder llegar a en este caso no es un punto medio, sino más bien entender mejor cuál es la propuesta de tipificación del delito que ustedes hacen para poder incorporarlo en las indicaciones que presentemos al proyecto, ojalá también con indicaciones que presentemos con los miembros de la comisión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o opinión de los diputados, diputadas? ¿No? Ya. Entonces, queda invitada entonces a que nos haga, a que nos envíen ese oficio que decía con las preguntas, sí. Y si después encuentra de que es necesario actualizar esta presentación, como decía, están completamente invitados y ojalá nos avisen con tiempo para poder programar una exposición. Sí. Solo para, me sirve, en el oficio que vamos a presentar vamos a incorporar algunos temas que salieron acá. Nosotros no teníamos noticia obviamente lo que iba a señalar el Ministerio de Justicia, por lo tanto eso es lo que vamos a actualizar en nuestro oficio para poder acompañarlo y que lo puedan tener completo a la solicitud del diputado Boric. Muy bien. Si no hay nada entonces que acotar por haberse cumplido el objeto de la sesión. Diputada, momento. Diputada. Entonces quedarían pendientes el tema de los asesores
Exacto. Para la próxima semana el acuerdo fue los invitados que había propuesto el diputado y para la subsiguiente los que va a proponer el ministerio. El ministerio. De los penalistas. Los penalistas y después los de Boris. No, la semana siguiente los que propuso el diputado, que los teníamos acordados de la semana anterior. Exacto. Y la subsiguiente los que nos va a proponer el ministerio. Ya. Presidente, ¿podemos poner un plazo que se podrá modificar después, pero un plazo para indicaciones? Para, por ejemplo, que se comenzara que se presentaran indicaciones y se comenzara a votar la semana, o sea, en la primera semana de noviembre. Sí, yo no creo que haya problema. O sea, vamos bien en los plazos. ¿Sí? Estamos. Así que sí, en general y empezar a ver el tema de la indicación, ¿ya? Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.